En pensamiento la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. La palabra de Dios dice lo siguiente. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros en este lugar. Y gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en cada persona presente. En su palabra usted dice, Señor, en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias por haber producido en nosotros querer estar aquí. Y ahora le rogamos que el Santo Espíritu produzca en nosotros también el hacer su voluntad. Por esa razón, Padre Celestial, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, quite todo ruido de nuestra mente. Habilítenos y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que nada ni nadie interrumpa la recepción de su verdad. Que en nuestra vida se haga su voluntad desde ahora y para siempre. Que su bendición acompañe a cada persona presente en este lugar, pero también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y que en nuestra vida se cumpla su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie El Canto del Cordero. Decíamos en el tema anterior cómo Dios se ocupa de presentar la verdad del Evangelio. Decíamos que el Evangelio no es una doctrina, es una persona, que la salvación es una persona y que cuando estudiamos la Biblia, para entender lo que es el Evangelio, debemos enfocarnos en la persona de Jesús. Jesús es la persona Evangelio, Jesús es el Evangelio de Dios, Jesús es la salvación. Decíamos también que cuando nos dedicamos a investigar más, descubrimos que el Evangelio es la ciencia de Dios, es la sabiduría de Dios, es la revelación de Jesucristo. El mismo Dios escribe en el libro de Isaías el Evangelio de Isaías. Y cuando estudiamos 4 cantos que Dios escribe en Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, Isaías 50, versículo 4 al 11, Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12, cuando leemos esos 4 cantos, Dios se detiene, Dios escribe y Dios describe en qué consiste el Evangelio. Nos anuncia, nos presenta, nos detalla lo que sería la obra realizada por el Señor Cristo Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra, entiende que viene para cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando nos detenemos a estudiar esos 4 cantos, encontramos cosas maravillosas. Allí aparece Cristo como el siervo de Dios y se repite una y otra vez. Pero estamos trabajando con el 4 de los cantos, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. En otro lugar vimos la primera estrofa porque este 4 canto tiene 5 estrofas. La primera estrofa, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. La segunda estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 1 hasta el versículo 3. La siguiente estrofa, Isaías 53, del 4 al 6. La siguiente estrofa, Isaías 53, del 7 al 9. Y la última estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12. Estamos trabajando con la segunda estrofa, que está en los 3 primeros versículos de Isaías 53. Y nos hemos detenido con la pregunta que hace Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decíamos en el tema anterior también que necesitamos hacerle pregunta a esa pregunta.
Necesitamos hacerle pregunta a ese versículo 1. Necesitamos preguntarle, número 1, ¿quién es el que está hablando? Número 2, ¿qué es lo que está diciendo? Número 3, ¿cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Y la pregunta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De manera que hay más de una persona, no es solo Dios quien habla. ¿Quiénes son los demás que hablan? ¿Y qué es lo que ellos dicen? ¿Y cómo se puede entender lo que dicen? ¿Por qué Dios lo tomó tan personal? ¿Por qué Dios fue el que dio la declaración? ¿Qué hay detrás de esta declaración de Dios? Por ejemplo, en los capítulos, en este último canto, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, si usted mira con cuidado, hay 15 versículos. Y el que queda en el centro del canto es el capítulo número 53, versículo 5. Y si usted lee el versículo 5, encuentra que es la cúspide, la cima, lo más alto de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto que Dios le dice a los seres humanos. La ciencia de la salvación consiste en la persona de Jesús. El conocimiento del Dios Santo se revela en Cristo Jesús. La Biblia nos habla de Dios, la naturaleza habla del Creador, pero la mejor revelación de Dios es Cristo Jesús. Por esa razón, cuando usted conoce al Evangelio, conoce a Cristo Jesús. Cuando usted no conoce al Evangelio, no conoce a Cristo Jesús. Y lo interesante del Evangelio según Isaías es que el que escribe el Evangelio es Dios. El que inspira el Evangelio es Dios. El que describe el Evangelio es Dios. El que da los detalles es Dios. Y decíamos en la reunión anterior que hay declaraciones de Dios tan interesantes que en ese momento que lo está diciendo ni siquiera se habían inventado. Decíamos también que Dios vive en un presente constante. Dios puede ver el pasado como si fuera un presente, ver el futuro como si fuera un presente y ver el presente como un presente. Por tal razón, cuando estudiamos este cuarto canto, estamos entendiendo y comprendiendo la mejor descripción que hay sobre la persona de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la ciencia de Dios. Y si usted es cristiano, necesita entender al detalle lo que está pasando aquí. La eternidad no será suficiente para entender la ciencia de la salvación, mucho menos una semana de estudios. Por eso la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya veremos en algún lugar, en algún momento, no creo que sea aquí, el verbo creer. ¿Qué significa creer? ¿Por qué Dios pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes fueron los que anunciaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Pongamos cuidado ahora. Recuerde, estamos pisando un terreno santo. No es lo que dijo un hombre, es lo que dice Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. No estoy diciendo lo que dijo Isaías, no. Estoy diciendo lo que dijo Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Recuerde que todo el empeño en lo que estamos estudiando es descubrir lo que Dios ha dicho, porque Dios quiere que nosotros le conozcamos para que se produzca en nosotros la fe. ¿Qué ha hecho Dios para que le creamos? Decíamos en el tema anterior también que, número 1, la nación no creyó en Cristo Jesús. Vimos que los hermanos no creyeron en Cristo Jesús. Vimos que los judíos no creyeron en Cristo Jesús. Vimos que la gente de su tierra no creyó en Cristo Jesús. Que muchos de los discípulos no creyeron en Cristo Jesús. Y hasta uno que otro apóstol tampoco creyó en Cristo Jesús, porque Judas era un apóstol y lo vendió. De manera que el problema de la crisis de la incredulidad todavía persiste hasta el día de hoy. Tenemos una crisis de incredulidad. Y si usted dice que eso no es cierto, mírese al espejo y pregúntese, ¿he permitido que Dios haga en mi vida lo que Dios quiere hacer? ¿He llegado a la cima de lo que Dios anhela en mi vida? ¿Es mi vida el resultado pleno y completo de la voluntad de Dios? Y entonces tenga cuidado en encontrar una respuesta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es lo que se ha dicho? Cuando terminamos ayer, nos quedamos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y decíamos allí que el primero que empieza a anunciar es Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, vimos que la primera palabra que aparece, ¿qué palabra es? Dice Dios.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí nos detenemos para entonces entender el versículo número 3. ¿Qué estamos mostrando? Que los que empiezan a anunciar, el grupo de los que anuncian, el primero que empieza a anunciar es Dios. Si usted pone cuidado, recuerda que en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios establece la enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Adán y Eva reconocen que han pecado. Génesis capítulo 3 versículo 9, el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? El trato es entre Adán y Eva y Dios. Es un coloquio entre el dueño del universo y una pareja que acaba de pecar. Es el primer contacto entre Dios y los pecadores. ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Cuál es el énfasis de Dios? ¿Cuál es la situación que se crea cuando Dios viene a preguntar, un juicio investigador, qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Adán y Eva se esconden y Dios los busca. Siempre, siempre, siempre es Dios que busca al pecador. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Ningún pecador busca a Dios, siempre Dios busca al pecador. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a anunciarle el evangelio, vino a enseñarle el evangelio, vino a mostrarle a Cristo Jesús. Y ahí empieza la ciencia, que es objeto de estudio en todo el universo. Cuando tenga tiempo, vaya a su casa y descubra la grandeza de la vida suya, la grandeza del evangelio, la grandeza de la ciencia del conocimiento de Dios. Me gusta cuando Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de la sabiduría de los conocimientos y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Cómo Dios, el ser infinito, como Dios, la sabiduría infinita reduce, resume todo a una persona, Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Y lo increíble de todo esto es cómo Dios decidió dar a conocer su verdad a todo el universo a través de usted y a través de mí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. Pon en la mano nuestra dar, entender y conocer y comprender ese conocimiento a todo el universo. Mire su Biblia lo que dice Efesios 3:10. Mire lo que dice Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme, ¿qué cosa dice? ¿Cómo dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio que Dios hace? Dice el autor de Hebreos, dice el apóstol Pablo, Dios le habló a través de los profetas de muchas y diferentes maneras. Y dice, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice ahora el versículo 3? Allí nos quedamos, allí tenemos que arrancar otra vez. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo dice el versículo 3? Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo dice? El cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿cómo dice ahora? ¿Con qué cosa la sustenta? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué efectuó Cristo? La purificación de nuestros pecados por medio de ¿qué? ¿Qué hizo ahora el Señor Jesús? Se sentó a la diestra de ¿qué? De la majestad. ¿Dónde? En la altura. En otras palabras, Dios está revelando a través de Cristo el misterio, la ciencia, está revelando el evangelio, está dando a conocer no solo a la tierra, sino a todo el universo. Esa sabiduría que estuvo oculta, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 en adelante. La sabiduría que estuvo oculta, la que ninguno de los reyes conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo Jesús. Y Dios se sienta, toma la pluma,
toma un papel, un pergamino, lo que usted quiera, y empieza en 4 cantos a describir todo el Evangelio. Es hermoso cuando usted se sienta tranquilo en su casa y toma y abre el libro de Isaías y lee el primer canto, sabiendo que no lo escribió Isaías, lo escribió Dios. Isaías, siéntate, escribe. Qué cosa linda. Un canto. Ay, cuánto me hubiera gustado saber cantar para hacer una serie de... Bueno, ni se me ocurra cantar, ¿no? Pero se imagina esta gente que escribe himnos, que tomen Isaías 42, versículo 1 al versículo 9 y hagan un himno. Y Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, otro himno. Isaías 50, versículo 4 al 11. Isaías 52, versículo 3 hasta Isaías 53, versículo 3. ¿Se imagina qué cosa linda sería eso? Hacer un canto con las palabras que vinieron de la mente directa de Dios. Qué cosa linda. ¿Cuántos saben escribir himnos? ¿Pueden levantar la mano los que escriben himnos? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, a ese le vamos a poner ese. ¿Le parece bien si le encargamos a él que se faje? Ay, mamacita linda, compadre. Levantó la mano, amigo mío. Pero se imagina que Dios, yo digo, a mí me gusta muchas veces, hay cosas que me pasan en la vida. Disculpen, esto a mí me emociona. A veces estoy en cualquier lugar de la tierra y hay momentos en el sermón que siento como si el Señor estuviera con una sonrisa tan amplia, tan hermosa, como adelante. Exactamente eso es lo que quiero que mi pueblo sepa. Yo le pregunto, ¿tenemos un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso, tardo para la ira? ¿Sí o no? Grande en misericordia y en verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero también dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si no te arrepientes, mi negro, te voy a cortar la cabeza. Cosa linda, eso me gusta también. Porque no le quieres pasarte la mano, no. Hay una de dos, mi negro. Tú o entras por acá o te me queda para acá. Pero arréglate que yo te voy a arreglar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El primero que anuncia es Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, recuerde que estamos trabajando con Isaías 53, versículo 1. Estamos trabajando con el cuarto de los cantos que Dios escribe en el libro de Isaías. Estamos trabajando con la ciencia más profunda que un ser humano o una criatura en el universo puede estudiar. Estamos trabajando con la ciencia de Dios y estamos viéndolo a la luz de la visión de Dios y entendiendo y comprendiendo lo que Dios ha hecho para que usted le crea a Dios, no para que usted crea en Dios. Ay, mamá. ¿Creen los demonios en Dios? Sí, Santiago dice que sí, y no se van a salvar. Dios quiere que usted le crea a Él. Dice Génesis 15:6, Abraham, ¿qué dice? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios quiere ser amigo suyo. Dios quiere compartirse la vida con usted. ¿Qué cosa cuando Dios dice, Abraham, mi amigo? Hace 41 años que tengo una linda relación de amistad con el Dios Todopoderoso. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Jesucristo dice, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré ¿cómo? Amigos. San Juan 15:15. Dios quiere tratar con usted como su amigo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Mire lo que le dice Dios a Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Profeta como tú. ¿Qué dice? Es Dios que está hablando. ¿Qué dice 18:18? A mí me gusta cuando habla Dios. Dice Dios, ¿qué cosa? Profeta les levantaré. ¿De dónde dice? De en medio de sus hermanos como tú. ¿Y qué sigue diciendo? Y pondré mis palabras, ¿dónde? En su boca. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿Qué le está diciendo? Mira, Moisés, como a ti voy a levantar un profeta. Cosa linda, cuando usted lee San Juan capítulo número 4, Cristo tiene un encuentro con la samaritana. Ponga cuidado, por favor. Recuerde, estamos estudiando la ciencia de Dios y estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos utilizando como base el método de Nehemías 8:8. La Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Es la Biblia la palabra de Dios. La Biblia explica la Biblia. Dios explica a sí mismo. Dios no necesita que usted lo ayude.
Cuando el cerebro humano es sometido a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, el prefrontal se ilumina y el Espíritu Santo llena de luz la mente. Y todas esas malas cosas que hay se desaparecen. Y entonces, por el poder de la palabra, Dios vuelve y lo crea a usted a su imagen y semejanza. Alabado sea el nombre de Dios. Es lindo como le dice a la sierva de Dios. En la palabra de Dios está la energía creadora que llama a los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad y recibida en el alma. Dice que vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Yo le pregunto, ¿han visto ustedes cómo el Espíritu Santo transforma la vida de mucha gente mala y pecadora? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y cómo la palabra de Dios saca y desaloja de la mente de la gente esos malos espíritus y esas malas cosas. Gente con una mente reprobada, una mente completamente acabada, con lágrimas me dicen, pastor, que yo no puedo explicar cómo después que llené mi mente con la Biblia, cómo Dios ha cambiado mi mente y mi vida. Y allí podría contarle historias tras historias tras historias, pero la familia no es contarle historias, sino que vayamos a la Biblia. Yo le pregunto, ¿nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Es esta la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Dios le dice a Moisés, voy a levantar un profeta como tú. Y él va a enseñar a mi pueblo y me voy a poner mi palabra en la boca de él. Cuando Cristo aparece en el libro de San Juan, capítulo número 4, habla con la samaritana. La samaritana le dice, yo sé que ha de venir, tendremos un maestro a venir el Cristo, ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas, haciendo un pequeño juicio aquí en el capítulo 4 del libro de San Juan. Esta samaritana, una pecadora y de Samaria, estaba más avanzada que Nicodemo en el capítulo 3. Mire qué vergüenza. Por eso decía, y repito hoy, como dije anoche, no se crea que usted sabe, posiblemente usted no sabe nada. Alguien decía, pensaba cierto día que mi saber no era poco, más deduje que era un loco en pensar que algo sabía. Pues si Sócrates decía ya en época pasada, como de esta no muy afectada, yo ni aún sé que no sé nada. Cuando usted cree que sabe, significa que ya usted no sabe nada. Porque dice la Biblia que nunca sabremos las cosas como deberíamos saberlas. El que sabe es Dios. Por eso, repita lo que Dios dice, enseñe lo que Dios dice, refúgiese en Dios. Y usted verá cómo gente que supuestamente sabe, terminan aceptando lo que usted dice, porque van a ver la palabra de Dios en la vida suya. He estado en lugares donde me declaro más ignorante que cualquiera de los que están sentados, y curioso, a mí me toca hablarle a ellos. Oye, qué gozo me da cuando sacan los pañuelos y empiezan a secarse las lágrimas. Y qué alegría me da cuando algunos de los supuestos incrédulos que están allí, científicos, pasan al llamado. Y más sorpresa me da cuando la esposa me dice, y ayer se compró una Biblia. Digo, ¿qué? Y la está estudiando. Y ahora viene con su libreta y escribe todos los versículos. ¿Y sabe lo que me dijo? Que, oye, el negro ese me gusta hoy como dice, como habla. ¿Y por qué? Porque no me está presentando sus ideas ni sus criterios. Me está mostrando lo que dice Dios. Y eso es lo que yo quiero aprender. Lo que dice Dios. Yo estoy harto de lo que dice la gente. Yo también sé hablar. Pero él me está diciendo esto es lo que dice Dios. Y cuando voy a la Biblia y lo leo, todo va cayendo. Y comienzan a correrle las lágrimas. Y le dice a la esposa, pero usted está llorando. Dice, pues ¿de quién tú crees que yo te estoy hablando? Estoy hablando de Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿necesita la gente conocer a Dios? ¿Sí o no? Levante a Jesucristo, exalte a Jesucristo, presente a Jesucristo, pero preséntelo, compadre, con propiedad. Y usted verá cómo Dios cambia el corazón de la gente. Personas que jamás pensaron entregarse a Dios, abren y rinden su corazón al Señor. Esta samaritana le dice a Cristo, yo sé que se va a cumplir lo que Dios le dijo a Moisés. Y qué cosa linda, versículo 26 le dice a Cristo, yo soy el que habla contigo. Qué cosa linda. ¿A quién se reveló Cristo? A una samaritana. Una pregunta, ¿esa mujer era buena o era mala? Qué bueno que no cayeron en la trampa, ¿eh? Era una pecadora. ¿Y qué cosa es usted? ¿Y yo? ¿A quién se reveló Dios? A los pecadores. Dice San Mateo, capítulo número 1, que Cristo vino a salvar a su pueblo. ¿Y quién era en su pueblo? Uy, madre mía, si vemos quién era en su pueblo, usted se cae para atrás. Hay 5 damas en la genealogía de Jesús y hay 4 que yo ni la voy a mencionar, porque no eran de buena. Sin embargo, a Cristo no le da vergüenza que esas 4 damas aparezcan en su genealogía, porque Él vino precisamente a salvar a los pecadores y a las pecadoras. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted una pecadora?
Póngase en pie conmigo entonces. Póngase en pie conmigo. Todo esto que Dios se empeñó en hablar es por amor a usted y por amor a mí. En San Juan capítulo 5, versículo 37, mire qué cosa linda. Recuerde, estamos respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son estos nuestro que menciona Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El número 1 de ese equipo es Dios. San Juan 5, versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 37? ¿Qué pasó? Ustedes lo tienen ahí arriba. Fantástico. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto qué cosa. ¿Anunció el Padre a Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Habló el Padre acerca de que Cristo vendría? ¿Se ha involucrado Dios en esto? Le voy a decir un secreto. Nadie, absolutamente nadie, está más envuelto en esto que el Padre Celestial. Nadie más empeñado que Él. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino corriendo? Adán, ¿dónde estás tú? En el versículo número 15 del capítulo 3 de Génesis, Dios dice, voy a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Y establece claramente, esta te herirá en el calcañar y tú le vas a aplastar la cabeza. Yo le pregunto, ¿ese es el evangelio, sí o no? Sí. ¿Mordió la serpiente a Cristo en el calcañar, sí o no? Sí. Por eso Isaías, capítulo 53, versículo 1 al versículo 12, es algo tan maravilloso. Pero necesitamos primero entender la respuesta a la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes anunciaron? Número 1, anunció el Padre Celestial, anunció Dios. Y siendo que aquí hay una corredera con el tiempo, vamos a resumir esto. Número 1, anunció Dios. Número 2, Jesucristo mismo dijo en San Juan capítulo 5, versículo 45 al 54, que Moisés escribió acerca de él. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Y le pregunto a usted, ¿escribió Moisés acerca de Jesucristo, sí o no? Sí, así que anunció Dios, anunció Moisés. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27, Cristo le dice a aquellos que van para Emaús y empieza a hablarle desde los escritos de Moisés. Y en el versículo 44 de Lucas, capítulo 24, Cristo dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La pregunta, ¿anunció Moisés a Cristo? Sí. ¿Lo anunció Dios? Sí. Es un asunto serio porque no es cosa de nosotros, es cosa de Dios. Lo interesante, querido, querida, escuche por favor, lo interesante es que Dios le ha placido, a Dios se le ha ocurrido, a Dios tomó la decisión de escogerle a usted y escogerme a mí para que conozcamos este misterio, entendamos esta ciencia. Descubramos la revelación que Dios hace de Jesucristo, para que lo demos a conocer no solo a los hombres, sino a los ángeles y a todo el universo. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9. Mi pregunta entonces, ¿es interesante su vida, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es importante su existencia en esta tierra, sí o no? Es más que predicar una doctrina, es mucho más que eso. El anhelo de Dios. Recuerden que leímos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, que Pablo dice, cosa que ojo no había oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Saben qué privilegio es ese? ¿Qué privilegio es ese? Por favor, tome más tiempo para leer la Biblia. La Biblia forma en usted la mente de Cristo. ¿Cómo dice Cristo? Escrito está en la Escritura. Y me gusta cuando Cristo habla acerca de Moisés. Dios reveló
Dios anunció, Moisés anunció, los profetas anunciaron. Me gusta cuando dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12, cómo los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, anunciaron el Evangelio. Y me gusta cuando dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cuánto anhelan los ángeles ese privilegio? Papá dice, es con ellos. Pero Señor, tranquilo, es con ellos. Ay, Señor, pero den un chancecito. No, Señor, es con ellos que voy. Qué cosa linda. Nosotros somos los privilegiados. Predicamos en la tierra para los hombres. Los ángeles están aquí y ahora. Y el universo entero. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Mire, a veces uno está predicando el evangelio en algún lugar y como que el cielo se desciende o que la tierra sube. Yo no sé qué es lo que pasa. La cuestión es que el tiempo pasa y uno ni cuenta se da. Se pueden sentar. Una vez estábamos predicando en una iglesia, hacía un calor infernal. Imagínense República Dominicana en el mes de agosto, un calor del demonio. El techo de la iglesia era de zinc, una iglesia de esa que es Maranata. Mamacita linda. Y no tenía plafón. Aquello era un horno. Ay, la iglesia de la Libertad en Santiago. Qué calorazo hacía. Y estamos en la plataforma de que con unos abaniquitos que lo que tienen el aire caliente. Y una sudadera, compadre. Y yo empecé a llorar. Porque me había esmerado en hacer mi sermón. Y decía, ay Señor, se me va a sacrificar, se me va a dañar mi sermón. No voy a poder predicar mi sermón. Y entonces a la gente se le ocurren los sábados de la mañana, se le ocurren muchas cosas, ¿no? Y las 11:30 y habla que habla. Y las 12 menos 20 y habla que habla. Y los chiquitines llorando, gritando, aquello era un alboroto, porque imagínese usted, con ese calorazo, esos pobres muchachitos ahí desde la mañana temprano, ya estaban que ya todo el mundo se quería ir para su casa. Y cuando me presentan, 12 menos 15. Y yo estoy llorando porque estoy sufriendo que no voy a poder predicar mi sermón. Y digo, ay Dios mío. Pero ¿cómo predico este sermón en 15 minutos, Señor? Usted sabe bien lo que hablamos, el tiempo que me llevó este sermón, lo que usted me ha venido guiando, instruyendo. Pero ¿cómo vamos a perder este sermón? Tú no estás bien, Señor. Esto hay que predicarlo. Habla, fue lo que dije. Empecé a hablar. Compadre, aquello se puso tan hermoso que cuando nos dimos cuenta eran las 2:30 de la tarde. Y todos los niños estaban durmiendo. Y los hermanos enfocados y conectados. Yo le pregunto, ¿es real Dios o no es real? Amén. Dios es real. Amén. Habló el Padre Celestial, anunció Moisés, anunciaron los profetas, se anunció en los salmos, el mismo Jesús anunció, San Juan 5:39, cuando dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y mira lo que dice Cristo en San Juan capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver un resumen, San Juan capítulo 3, versículo 14 al 18. Un resumen de lo que Cristo le dice a Nicodemo. ¿Qué dice el versículo 14? San Juan 3, 14, ¿cómo dice? Gracias. ¿Qué dice Juan 3, 14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dice Jesús? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? ¿Es este el Evangelio o no es el Evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice que el Evangelio consiste en 3 cosas. Número 1, la muerte de Cristo. Número 2, la sepultura de Cristo. Y número 3, la resurrección de Cristo. ¿Murió o no murió? ¿Lo enterraron o no lo enterraron? ¿Resucitó o no resucitó? Ese es el Evangelio de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente, era necesario que él fuera levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? Mas tenga. Y ahora dice el versículo 16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es ese el Evangelio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Lo anunció el Padre, lo anunció Moisés, lo anunciaron los profetas, lo anunciaron en el libro de los Salmos y ahora lo está anunciando el mismo Jesucristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiénes fueron los que anunciaron?
Mire qué cosa linda. Todos estos testigos, todos estos que dieron testimonios, lo hicieron con la autorización de Dios. Habló el Padre, habló Moisés, hablaron los profetas, se habló en el libro de los Salmos, habló el Señor Jesús. Sí, y yo les pregunto, ¿tienen estos la autorización de Dios, sí o no? ¿Podemos creerle el testimonio que han dado, sí o no? Sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es la pregunta que Dios hace. Y yo le hago a ustedes, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No dice quién es. La salvación no es para todos, es para cada uno. ¿Qué fue lo que dije? Lo digo otra vez y no me entienda mal, ¿eh? La salvación no es para todos, es para cada uno. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? ¿Por cuántas personas hubiera muerto Cristo? Por una. Entonces, ¿para quién es la salvación? Para cada uno. Yo no puedo salvar a mi esposa, ni mi esposa me puede salvar a mí. Yo no puedo salvar a mis hijos. Es Cristo que salva a cada persona. Es un asunto individual. Es cada uno con Cristo. Es cada uno con Él. ¿Es personal o no? ¿Sí o no? Cristo murió por cada uno. Cristo murió por cada cual. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando usted no cree al Evangelio, no le cree a Dios, no le cree a Moisés, no le cree a los profetas, no le cree al libro de los Salmos, no le cree al Señor Jesús. Cuando usted no cree al Evangelio, entonces usted le está diciendo mentiroso a Dios y usted está en serios problemas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos creerle a Dios. ¿Y dónde aparece este anuncio? Ya Cristo lo dijo, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. ¿Y dónde se reveló este anuncio? Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos rapidito. 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 19 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Quién era Pedro? Uno de los apóstoles. ¿Escribió Pedro? Sí, escribió 2 cartas. ¿Estuvo Pedro muy cerca de Jesús? Claro, era del círculo íntimo de Jesús. Estaban Pedro, estaban Santiago y estaba Juan. ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante? ¿Cómo dice el versículo 19? ¿Cómo dice? Dice el versículo 19. ¿Cómo dice el 19? Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Cómo qué cosa? ¿Hasta cuándo? Y entonces, ¿qué dice el versículo 20 ahora? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿cómo dice? Privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Dónde está el anuncio? En la palabra de Dios. ¿Quién inspiró el anuncio? El Espíritu Santo. ¿Podemos creerle a Dios a través de su palabra, sí o no? Sí. Levante su mano si usted le cree a Dios a través de su palabra. Levante la mano. El Señor dice, y eso me llena de gozo vivirlo cada mes, cada semana. Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié. Estamos en Australia y cuando llegamos empezó un aguacero espantoso. Estamos en la ciudad que se conoce la ciudad de Brisbane. Y además de agua había un frío espantoso. Y entonces le dije a Dios, qué bueno que está lloviendo tanto. Me encanta que llueva y qué bueno que hace frío. Así me abrigo mejor. Recuerde que el Evangelio es de Dios. Y la predicación del Evangelio es el problema de Dios, no es problema suyo. Si usted empieza a angustiarse, ay, que está lloviendo, que hace frío, eso no son su problema. A usted Dios le dijo que predique, así que enfóquese en predicar. Y usted se cállese la boca, esté tranquilo. Oiga lo que le dijeron que haga.
Cosa linda, papacita. Oiga, empezó la gente a llegar en un frío espantoso, todo mojado y agua por todas partes. Y la semana entera fue así. Y la gente venía. Alabado sea el nombre de Dios. En las entrevistas, entrevisté a una persona de la que quiero hablar. Ay, que no se me zafe el nombre, Señor. 30 años se había ido de la iglesia. Y alguien le había dado unos CD, los CD hacen maravilla. Y dice, no, yo voy una noche. Y invitó a la esposa que no era de la iglesia. Y vinieron una noche, cosa linda. Pues vinieron la segunda noche. Y después se aparecieron la tercera noche. Mamacita linda, mamá. Ahora son oficiales de la iglesia. El Señor lo agarró y dijo, una noche. Y lo partió en pedazos. Cosa linda cuando la semana terminó. Ay, qué cosa. Mire, usted no se imagina de lo que Dios es capaz. ¿Quién ha creído? Ahí está la clave. Ya Dios reveló a través de su palabra. Dios lo anunció a través de su palabra. Dios lo demostró a través de su palabra. Y Cristo vino y mostró, demostró. Y Cristo vino e hizo realidad todo lo que Dios había dicho. ¿Se cumplieron todas las palabras de Dios en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted le cree a Dios, el cielo entero se pone de su lado. Mensaje para los jóvenes, página 99. Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad de Dios, se hace omnipotente. Olvídese, me decía esa persona, aquí tómeselo de vacaciones, aquí no va a pasar nada. Y yo dije en mi mente, lo miré a los ojos y le dije en mi mente, te reprendo, hijo del diablo. Así le dije al tipo, pero lo dije en mi mente, yo no se lo dije. Y el tipo se confundió, me miró así como. Y yo me quedé sereno mirando los ojos y le dije, te reprendo, Satanás. Pero yo le digo, ¿hay algo imposible para Dios? Lucas 1:37 dice Gabriel, para Dios nada es imposible. Dice el Señor Jesús, para Dios todo es posible. Si Dios dice que Él es capaz, ¿cómo me viene a decir que Dios no puede? Oiga, y comenzó el Espíritu a cambiar vidas y a transformar corazones, que solo Dios sabe las cosas que pasaron en aquel lugar. ¿Quiénes anunciaron? El Padre, Moisés, los profetas, el libro de Salmos, el Señor Jesús. ¿Dónde está lo que anunciaron? En la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que anunciaron? Recuerde que decíamos el primer día que hay que hacerle 6 preguntas al versículo 1 del capítulo 53 del libro de Isaías. Primera pregunta, ¿quién habló o quiénes hablaron? Segunda pregunta, ¿qué fue lo que dijeron? Tercera pregunta, ¿cuándo lo dijeron? Cuarta pregunta, ¿cómo lo dijeron? Quinta pregunta, ¿dónde lo dijeron? Y última pregunta, ¿para qué lo dijeron? Dios es sabio. Dios sabe cómo piensa la mente humana. Estas 6 preguntas, hoy conocidas como QQCCDP, o qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, aplíquela en su investigación, que puede resumir contenidos extensos en lo que es específico. Es lo que usan los periodistas para dar sus noticias. Cuando usted toma de aquí, de allí, de allá y lo acopla conforme al conocimiento exegético bíblico, usted saca luz en resumida de cosas tan profundas que a la gente se le hace más fácil. Y yo le pregunto, número 1, ¿quiénes fueron los que hablaron? Habló Dios el Padre, habló Moisés, habló ¿quién más? Los profetas, ¿quién? El libro de los Salmos, ¿quién más? El Señor Jesús. 1, 2. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde está el contenido de lo que anunciaron? En la palabra de Dios. Y ahora viene la pregunta interesante. ¿Dónde lo anunciaron? En la Biblia. Ahora, ¿qué fue lo que anunciaron? Aquí viene lo hermoso de esto. Número 1, anunciaron el Evangelio de Dios. ¿Qué cosa anunciaron? Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? ¿Quién envió a Jesucristo? ¿Quién aceptó que Cristo muriera en la cruz? ¿Quién lo dio todo por el ser humano? ¿Quién vino a hablar con Adán y Eva? ¿Quién produce en nosotros querer como al ser por su buena voluntad?
¿Quién finalmente vendrá en la santa ciudad por morar con su pueblo? ¿Quién es el que está al centro de todo esto? ¿De quién es la salvación? ¿Quién es la persona más empeñada en esto? Dios. Necesitamos conocer a Dios. Jesucristo mismo dijo, yo he venido para dar a conocer a mi Padre. Pero Felipe, ¿cómo me dice que te muestra al Padre? El que me ha visto a mí, visto al Padre. Jeremías capítulo 9, versículo 23-24. ¿Qué dice Jeremías 9, 23-24? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa dice Dios? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hace 41 años que le conozco, 41 años que hablamos todos los días, 41 años que nos relacionamos. ¿Cómo le digo que no lo conozco si tengo más tiempo conociéndole a él que conociendo a nadie más en mi vida? ¿Es hermoso eso o no es hermoso eso? ¿Sí o no? El Evangelio de Dios, Romanos 1:1. El Evangelio de Dios, Romanos 15:16. El Evangelio de Dios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 7. El Evangelio de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, 8 y 9. El Evangelio de Dios, 1 de Pedro 4:17. El Evangelio es de Dios. Jesucristo vino de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted sale a predicar la palabra de Dios, déjese de estar preocupándose, ocúpese. No se angustie, ¿qué es lo que va a pasar? Los resultados están en las manos de Dios. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios. Ahora mismo en este lugar hay corazones que están siendo tocados e impresionados por la obra del Espíritu de Dios, ¿sí o no? No tenga miedo de creerle a Dios. Si usted le cree a Dios, le da el derecho legal para que Dios produzca en su vida lo que Él quiere producir. Si usted no le cree, Dios no puede hacer ninguna cosa. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? ¿Necesita usted entregarse al Señor? ¿Cuántos sinceramente saben que tienen que entregarse a Dios? ¿Pueden levantar la mano conmigo? ¿Pueden ponerse en pie conmigo? Oiga mi pregunta, el ángel que me acompaña está tomando su video. ¿Entiende usted que necesariamente tiene que entregarse al Señor? ¿Lo entiende o no lo entiende? Y aquí viene mi pregunta, mi primera pregunta difícil esta noche. Oiga, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿se ha alejado usted del Señor? ¿Ha vivido lejos de Dios? ¿En algún momento se apartó del redil? En algún momento, como el hijo pródigo, se fue. En algún momento se retiró de Dios. ¿Y entiende usted que es tiempo de regresar otra vez al redil, a los brazos del Señor? A mí me gusta mucho la parábola que conocen como el hijo pródigo. No me gusta el título. Me gustaría más el título, el Padre Misericordioso. Porque cuando el hijo llegó, dice la Biblia, dice Cristo, y el Padre fue movido ¿a qué cosa? A misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia significa que Dios ve tu necesidad y la suple. Hermano, hermana, si ha estado lejos del Señor, si sabe que estuviste lejos de Dios, Dios está mirando tu necesidad y la quiere suplir. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Regresó a la casa. ¿Lo aceptó el papá, sí o no? Dice la Biblia que Cristo anunció que el papá corrió, lo abrazó, lo besó e hizo una fiesta. Yo te pregunto, ¿eres tú uno de esas ovejas que se fue lejos, de esos hijos pródigos o de esas hijas que se retiraron de Dios y tienen que regresar? ¿Eres una de esas personas? ¿Puedes levantar la mano conmigo? ¿Pueden levantar la mano, por favor, los hijos pródigos? Y las hijas, porque hay hijas también que se han alzado, compadre, se levantaron y salieron corriendo. Oiga, me he encontrado con gente en cualquier lugar del mundo que andan corriéndole al Señor. Cosa linda, mamacita linda. Ay, la cosa de Dios. A alguien invitaron a una iglesia y lo más lejos que tenía era que, mira, que me tocaba predicar. Y alguien, el que le invitó, dijo, ahí viene un pastor dominicano que va a predicar. Oh, sí, dominicano, sí, pues yo voy una noche. Y cuando el tipo viene, díganme con quién fue que se encontró. Ay, alabado sea Dios. Ahí se resolvió la situación. Escúcheme, por favor. ¿Se avergonzó Cristo de que lo levantaran en una cruz, hecho leña, acabado de tantos golpes que le dieron? ¿Se avergonzó? No. ¿Lo hizo firme? Sí. Entonces escúcheme ahora, por favor. Si usted es una persona que sabe que ha estado lejos de Dios,
que se retiró de Dios y tiene que regresar a Él. Escúcheme, por favor. ¿Se atreve usted a desafiar la curiosidad y venirse aquí al frente conmigo? Mire, es aquí que yo lo quiero, al lado mío, aquí, para que esa cámara que está en el centro, hay 2 cámaras que lo van a ver. Y lo va a ver el mundo entero. Sí, porque yo no estoy inventando a ti cosas de que no, esto es de frente. Si Cristo nos dio vergüenza que lo subieran a una cruz y que le acabaran a palos y a golpes. Si usted sabe que es una persona que tiene que regresar al Señor, venga caminando al frente y suba aquí arriba conmigo. Número 1. Número 2. Si usted sabe que es una persona que se está preparando para entregarse al Señor, alabado sea Dios, vengan aquí arriba conmigo. Jesús dijo en San Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nunca, y doy gloria a Dios por ello, en ningún lugar ni en ningún país me he avergonzado de mi Señor. Al contrario, me siento feliz, gozoso de ser una voz que anuncia la salvación en Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, si usted sabe que tiene que prepararse para entregarse al Señor, venga al frente conmigo. Mi hermano querido, mi hermana querida, si usted sabe que le falló a Dios, si usted sabe que se fue lejos, si usted sabe que lo hizo mal, salga del montón y venga al frente y suba aquí arriba conmigo. Y solamente subiendo usted está diciendo al universo, hoy yo decido regresar a la casa de mi Padre. Amén, gloria a Dios. Me llenó de gozo porque me senté con mi esposa en un banco y una joven se me acercó y me dijo, yo me bautizo. El demonio me está atacando y he tenido unos sueños espantosos, pero yo me bautizo, yo me mantengo firme, yo me mantengo fiel, yo me bautizo. Así que mi querida, este es el mejor momento, ven con nosotros aquí al frente. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí hay más gente que tiene que pasar al frente. Me alegró y me llenó de gozo, como ella me dice, ¿y usted es el pastor? Digo, Dice, pues mire, yo tomé mi decisión, digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a estas personas? Pero hay más gente que tiene que venir para acá. ¿Quiénes son los demás que tienen que venir? Quitémonos la máscara. Y a los hermanos les ruego, cierren sus ojos, oren a Dios, porque esto es una guerra y una batalla. Dios preguntó, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Le ha creído usted a Dios? Venga para acá. ¿Le ha creído usted a Moisés? Venga para acá. ¿Ha creído usted lo que anunciaron los profetas? Venga para acá. ¿Ha creído usted lo que anuncian los salmos? Venga para acá. ¿Cree usted lo que anunció Cristo Jesús en su palabra? Entonces venga para acá. ¿Y cuál es el resultado? Salvación y vida eterna para usted. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Alabado sea Dios. Le voy a rogar que se mantengan en oración. Le pido, aquí arriba, vamos a decir, venga para acá, mi amigo. Conocí a este gigante en Filadelfia. Y me alegró saber que él mismo compone sus himnos. Y me gustó ahorita cuando nos hizo una cristología y nos habló acerca de la redención en el himno aquel. Yo le ruego que oremos a Dios mientras él canta. Y si usted, amigo, hermano, amiga o hermana, sabe que debe pasar al frente, venga mientras él canta y pase al frente y vamos a orar. Hermano, le ruego que cierren sus ojos. Mientras él canta, ore a Dios. Y si usted sabe de alguien aquí que tiene que pasar al frente, ore para que el Espíritu le impresione. Y a todos ustedes que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, les ruego que oren también. Y si usted tiene que entregarle su vida al Señor, hágalo hoy. No espere para mañana. Y permita que el Espíritu haga su trabajo. Adelante, amigo. Ven a Cristo, cuando te sientas
descansar por el mal agobiado. Ven a Cristo, tu vida es transformada, tus venas se las quitará. Ven a Cristo, porque te lo encontrarás. Son para luchar, sanará tus heridas y una nueva vida Él te dará. Porque Cristo es en verdad un amigo en quien confiar, y a lo largo del camino te sostendrá. Tienes todo en la vida, todo es alegría. Ven a Cristo. Y si te embarga tristeza y has perdido las fuerzas, ven a Cristo. Él quiere hoy levantarte y vida nueva darte. Ven a Cristo. Tu vida es transformada, tus penas se las quita. Hoy ven a Cristo, porque en Él encontrarás razón para luchar, sanará tus heridas, una nueva vida Él te dará. Porque Cristo es en verdad un amigo en quien confiar, y a lo largo del camino te sostendrá. Alabado sea el nombre de Dios. Quisiera preguntar, ¿cuántos de los presentes son ancianos de iglesia? ¿Cuántos son ancianos de iglesia? Tenemos al pastor Cecilio. ¿Pudieran ser tan amables los ancianos de iglesia de pasar al frente con nosotros, por favor? Todos los ancianos de iglesia pueden pasar al frente. Si usted sabe que debe pasar al frente para preparar su vida, entregarse al Señor, venga en este momento también. Voy a pedir a Dios que el Santo Espíritu pueda trabajar a través del pastor Cecilio y de cada uno de los ancianos de esta iglesia y los miembros, para que estas personas muy pronto tengan sus nombres en el libro de la vida y que cada persona presente tenga el derecho de entrada en la patria celestial. Vamos a dejarle este compromiso, este desafío al pastor Cecilio y a toda la iglesia. Hermanos y hermanas, ¿cuántos están dispuestos a apoyar a estas personas para que muy pronto tengan derecho a entrada en el reino de los cielos? Si usted sabe de alguien, en la semana vamos a estar aquí todos los días, si Dios quiere, de 6:30 a 7:30, 6:15 a 7:15, 1 hora. Comuníquese con el pastor, comuníquese con Margarita y estamos con la mejor disposición de responder alguna pregunta que usted tenga, especialmente a esas personas que están queriendo prepararse para entregarse al Señor. Venga y hablemos y respondamos a la luz de la Biblia esas inquietudes que usted tiene, esas preguntas que tiene. Mi vida se llena de gozo yendo de aquí, allá y para allá, respondiendo preguntas con la Biblia y viendo cómo la gente se entrega al Señor. Para mí un gozo ver tantas almas que se están bautizando en el mundo entero. Y será hermoso aquí este fin de semana ver todas las personas que se entregan al Señor, que bajen a las aguas bautismales. Como decía, algunas fresitas ya están maduras, hay que cosecharlas. Otras todavía no se han madurado, hay que darle su tiempito. Y hay otras que están verdecitas, pues hay que darle tiempo, pero hay que cuidar el huerto de Dios, que son las almas que van para el reino de los cielos. ¿Se comprometen ustedes delante de Dios a apoyar la obra misionera para que todas estas almas se entreguen al Señor? Padre amado, Padre querido,
Damos gracias por su amor santo y bendito. Nos maravilla, Dios querido, el empeño que usted pone para que las almas se salven. Gracias por darnos a Jesús, por la obra del Espíritu, por el ministerio de los ángeles. Pero Dios, nos maravilla el empeño que usted ha puesto. Cómo cada momento, cada instante, cada día, ocupado y obrando y trabajando para que las almas se salven. Todo lo que usted ha hecho, lo que ha soportado, lo que ha esperado. Hoy, Padre querido, como ministros y ancianos del Evangelio, les rogamos que todas estas almas que han pasado al frente, pronto, muy pronto, tengan sus nombres en el libro de la vida. Y algunos y algunas que por vergüenza no han pasado, que el Espíritu les toque también y tomen la santa decisión de entregarse a usted. Y todo lo que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que todos ellos y ellas también digan sí a Cristo. Y cuando pregunte usted quién ha creído en nuestro anuncio, todos digan, levantando su mano, Señor, yo le he creído. Y así alcancen salvación y vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.